Buenos días, apreciados hermanos, apreciados amigos que me escuchan. Bienvenidos a estos temas que estamos estudiando del Evangelio Eterno. Hoy ya estudiaremos el tercer tema y en este tercer tema vamos a estudiar los pactos. 5 pactos principales que hay en el Antiguo Testamento que Dios hizo con su pueblo Israel. 5 pactos. Primer pacto. Voy a mostrarles aquí una pequeña gráfica. No está muy bien hecha, pero para que podamos entender un poquito mejor. Primer pacto fue dado en el Edén. Lo señalo acá. Segundo pacto fue dado a Noé. Y el tercer pacto fue dado a Abraham. Dios lo hizo con Abraham. El cuarto pacto Dios lo hizo con Moisés. Y el quinto pacto es el nuevo pacto que el Hijo de Dios vino al mundo y estableció y selló con su sangre. Este es el nuevo pacto. Quiero decirles, apreciados, que el plan de salvación solamente eran estos 2 pactos. El anuncio hecho en el Edén y su cumplimiento, el nuevo pacto. Esos 2 pactos son el plan de salvación. Esta línea que yo he trazado del pacto dado en el Edén hasta el nuevo pacto es un camino imaginario. Imaginémonos este camino del pacto dado en el Edén hasta el nuevo pacto. Que si el pueblo de Dios, por la descendencia de Seth, se hubiera mantenido por este camino sin desviarse a derecha ni a izquierda, como la palabra de Dios lo dice, entonces no hubieran sido necesarios estos otros 3 pactos, sino que el pueblo de Dios se hubiera mantenido en fe y en esperanza hasta que Dios hubiera enviado a Jesucristo, el cumplimiento del pacto anunciado en el Edén. Pero como no se mantuvieron en el camino de la vida, en fe y esperanza de que Dios cumpliría su promesa, sino que se desviaron y se revolvieron con los incrédulos, con la descendencia de Caín. Entonces, al revolverse, la palabra de Dios dice que los hombres, los hijos de Dios, vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, o sea, de la descendencia de Caín, eran bonitas y comenzaron a conquistarlas y a estar con ellas y a engendrarles hijos. Entonces se revolvieron y comenzaron a tener las costumbres de los incrédulos y olvidaron el pacto que habían hecho. Perdieron la fe en el Salvador que Dios enviaría. Al mirar Dios al camino y ver que ya no andaban por el camino, sino que estaban revueltos y estaban haciendo lo malo conforme lo hacían los incrédulos, entonces fue que sucedió esto. Vamos a leer en la Biblia. Bueno, en Génesis 3:16 todos conocemos el anuncio que Dios hizo, 3:15, perdón, el anuncio que Dios hizo a su pueblo. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal.
Este es el anuncio de que enviaría una simiente que aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Ahora bien, segundo pacto lo hizo con Noé. Ya les expliqué y la Biblia lo dice, que lo hizo porque toda la gente, todo su pueblo se había desviado y se habían revuelto con los incrédulos. Y mire lo que pasó. Génesis 6, 11 al 13. Vamos a leer. Dice así, Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte pues un arca de madera, y de ahí en adelante sigan leyendo, léanse todo lo que Dios hizo, porque aquí el tiempo no me alcanza para leer todo. Vamos a leer otro versículo. 6, 17 y 18. Dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto. Oiga que él establecía con Noé un pacto. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Este fue el pacto que Dios estableció con Noé. Vamos a leer otra cita más en el capítulo 9. Todos estos capítulos los leen, que ahí está todo lo que Dios hizo para eliminar el mal que se había corrompido la tierra. 9, el capítulo 11 al 16. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto fue porque la gente tenía miedo, porque su pueblo tenía miedo de que toda vez que llovía, que de pronto iba a haber otro diluvio. Entonces Dios estableció un pacto y puso como señal un arco en las nubes, diciendo con esto que él nunca más iba a destruir la vida en la tierra con agua. Muy bien, con diluvio. Entonces, este es el segundo pacto. Lo hizo con Noé. Pueden leer en sus Biblias todos estos capítulos hablan de este pacto. Como el tiempo es corto, tenemos que pasar ya al tercer pacto. El tercer pacto lo encontramos en Génesis 15, y este tercer pacto ya lo hizo con Abraham. El segundo pacto que hizo con Noé, recuerden que la intención de Dios lo hizo porque se estaba extinguiendo la fe. Y como halló un poquito de fe en Noé, lo llamó a él y aumentó su fe. Entonces, al aumentar su fe, volvieron al camino de la vida. He aquí que se habían extraviado, pero
con el diluvio les aumentó la fe, entonces volvieron al camino de la vida, mire, volvieron al camino. Imaginémonos a Noé con sus hijos hablando y diciendo, Dios dijo, enviaré un diluvio, y lo hizo, y exterminó todo ser viviente con el diluvio. Asimismo, también nos va a cumplir el pacto que nos hizo en el Edén. Dijo que enviaría un Salvador, y lo va a enviar porque Dios cumple lo que promete. Ya nos lo demostró con el diluvio. Eso era lo que Dios quería, aumentar la fe, que la esperanza no se perdiera, que tuvieran pendientes de que Él enviaría ese Salvador prometido, esa simiente prometida en el Edén. Tercer pacto, lo mismo. Otra vez se habían extraviado. Otra vez vio Dios, les buscó por el camino de la vida y no lo encontró. Entonces tuvo que volver a ver y solo halló fe en Abraham. Había un poquito de fe en Abraham. ¿Y qué hizo con él? Los que han estudiado, dice que lo sacó de la tierra donde vivía, de entre su familia, de entre sus amigos, lo sacó de ahí, lo apartó, porque solo en él había fe, un poquito. Se acordaba todavía del pacto que Dios les había dado en el Edén. Se acordaba que Dios les había dicho, enviaré un Salvador. Génesis 15, leemos en los versículos del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay que creer, porque el que cree, Dios le cuenta por justicia lo que cree. Entonces, aquí está Abraham diciéndole a Dios que no le había dado hijos. Él ya era viejo, tenía 100 años. Su esposa era de 90 años, ya una mujer de 90 años no se embaraza, no tiene hijos. Entonces decía que Ismael, los que conocen la historia, como ya estaban viejos y no habían tenido hijos, entonces Sara, la esposa, le dijo, lléguese a la esclava para que tenga un hijo y entonces de él vendrá la descendencia. Pero aquí le está diciendo Dios, no te heredará Ismael, el hijo de la esclava, no. Porque yo le prometí que Sara tendrá un hijo y lo va a tener. Y ahí es donde dice que Abraham creyó a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a leer el capítulo 17, y el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, le dio risa, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Lo que le estaba diciendo, ellos ya eran viejos y ya habían perdido la esperanza de tener un hijo. Sara ya vieja, ya no. Leamos otro versículo para entender esto más. En el capítulo 18, leamos del 10 al 15. Versículos 10 al 15 dice, entonces dijo, de cierto volveré y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Esto le está diciendo Dios a Abraham. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando la conversación que Abraham tenía con Dios. Y dice, y Abraham y Sara eran viejos,
de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que ha de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no, no es así, sino que te reíste. Sara estaba escuchando detrás de la puerta la conversación y se rió porque ya no creía ni pensaba que a su edad iba a tener un hijo. Pero Dios le dijo que para Dios no hay nada imposible. ¿Y tuvo el hijo? Claro que sí, Isaac. Entonces, Ismael y Isaac fueron dos pueblos. Ismael tuvo 12 hijos y fueron 12 tribus. De la descendencia de Isaac también, no Isaac, pero Jacob, el hijo de Isaac, tuvo también 12 hijos y fueron 12 tribus. Y ese fue el pueblo de Dios, porque la promesa estaba dada a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo del matrimonio, el hijo de Sara y Abraham. Entonces, por medio de la descendencia de Isaac, es que tenemos la redención. De la descendencia de él vino Jesucristo, el prometido en el Edén. Entonces, al Dios llamar a Abraham y decirle que de su descendencia iba a nacer la simiente prometida en el Edén, entonces Abraham recobró la fe otra vez, aumentó su fe, porque le dijo: de la descendencia tuya nacerá el Hijo de Dios, el Hijo prometido, el Salvador del mundo, de la descendencia de Abraham. Entonces comenzaron a imaginémonos, de quién irá a ser hijo este Salvador del mundo. ¿Será acaso de mi hijo, de mi nieto, de mi bisnieto? O sea, se aumentó la expectativa, aumentó la fe, aumentó la esperanza con ese pacto que le hizo a Abraham. Lo devolvió al camino de la vida. Ese es el propósito de estos pactos que Dios hizo, aparte de los dos pactos de salvación, que es el anuncio y su cumplimiento. Con estos tres pactos, lo que Dios hizo fue aumentar la fe, volverlos al camino de la vida, aumentando su fe y la esperanza de que ese Salvador vendría a quitar el camino a quitar el pecado del mundo, que se cumpliría lo anunciado en el Edén, que vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Volvieron entonces al camino, pero tiempo después cayeron en esclavitud en Egipto. Allí tuvieron 400 años como esclavos.
Y dice que, bueno, ese pacto ya lo encontramos en todo el libro de Éxodo, porque anduvieron por el camino, pero cayeron fueron a esclavitud por motivo de un hambre que hubo donde vivían, y entonces había abundancia solo en Egipto, porque allá había sido llevado un hijo de Jacob. Ustedes leen toda la historia y se darán cuenta. No tenemos tiempo de leerlo todo. Así que entonces, al estar en esclavitud, allí le impusieron cargas muy duras, y para que no se propagaran tanto, les hacían matar los niños que iban naciendo, para que no se propagaran. Entonces, en todo el libro de Éxodo pueden leerlo, y ahí habla del pacto que Dios hizo con Moisés. Al pueblo estar 400 años en esclavitud en Egipto, habían aprendido las costumbres egipcias y veían cómo los egipcios adoraban dioses paganos, dioses que eran ídolos, y habían olvidado ya al Dios verdadero, al Dios del cielo. Entonces Dios llama a Moisés, hombre especial. Llama a Moisés para hacer con él un nuevo pacto, otro pacto. Este ya es el cuarto pacto. Lo hace con Moisés. Entonces Moisés llama a Moisés. Ustedes leen cómo lo sacó de la tierra de Egipto, haciendo milagros y prodigios por mano de Moisés. Y cuando salieron de Egipto y pasaron el Mar Rojo por tierra seca, todos esos son milagros y prodigios que Dios les hacía para que creyeran, para que su fe aumentara, para que se dieran de cuenta que sí había un Dios que estaba pendiente de ellos y que les cumpliría el pacto que les había hecho en el Edén. Entonces los sacó de Egipto, y cuando pasaron el mar, entraron al desierto, llegaron al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí fue donde Dios llama a Moisés que subiera al monte, y allí establece un pacto con Moisés. Cuarto pacto. Este pacto con Moisés, en primer lugar, tiene la misma identidad de los otros: hacer aumentar la fe. Ese era el propósito, que su fe aumentara. Y era para que se prepararan, porque el tiempo ya estaba cerca en que enviaría a su hijo al mundo. Entonces era como para que se prepararan y estuvieran listos y dispuestos para recibir aquel Mesías enviado del cielo. Vamos a leer del capítulo 19 de Éxodo, los versículos 18 al 20. El resto se lo dejo que lo lean allá en sus casas, todo el libro de Éxodo, que ahí todo el libro habla del pacto que Dios estableció en el monte Sinaí. Capítulo 19, versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte,
Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió al monte. Allí se encontró con Dios, y Dios le mostró todo lo que debía hacer. Allí le mandó a hacer un tabernáculo, un santuario, le dio las medidas, le dio todo lo que debía de ir y que debía hacerlo, de manera que pudieran cargar ese santuario, ese tabernáculo, por donde quiera que fueran. También dio los profetas en ese tiempo, y Dios les hablaba por medio de los profetas. Dios se dirigía a su pueblo, le hablaba al profeta, y el profeta llevaba lo que Dios le había hablado al pueblo. El profeta lo anunciaba, el profeta hablaba, Dios hablaba por medio del profeta. También les dio la ley, parte de la ley de Dios. Les dio la ley en tablas de piedra. Y le mandó a hacer el santuario. El santuario se lo mandó a hacer conforme al santuario que hay en los cielos, el verdadero santuario, donde son remitidos nuestros pecados. El santuario, la ley, los profetas y todo lo que se hacía allí en el santuario era mostrando, enseñando qué era lo que se iba a hacer en el nuevo pacto, qué era lo que iba a venir. Pero eso era una muestra. Pablo lo identifica como la sombra de lo que iba a venir. No era lo verdadero, sino la sombra. Algo en miniatura, la maqueta de lo verdadero. Un ejemplo es cuando en el campo el padre de familia está haciendo una casa nueva. Está haciendo el padre la casa, y entonces el hijo juega a hacer su casa también. El hijo por ahí de 10 años, entonces él consigue maderitas, palitos, hojas y los desechos de la casa que desecha el padre en la construcción. Entonces todo eso va acomodando y va formando su casita. Eso más o menos fue lo que Dios le dijo a Moisés. Mire, lo principal, lo verdadero, eso está en el cielo y lo voy a enviar. Pero para que se estén pendientes de qué es lo que voy a enviar, póngase a hacer algo, pero en miniatura, parecido. Entonces le mandó a hacer el santuario. El santuario, algo igual, idéntico, pero en miniatura, pequeño, que lo pudieran transportar. Y que hiciera sacrificios, pero con animales, con corderos, que sí simbolizaba el cordero, el animal simbolizaba el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a ser enviado. Estaba simbolizando eso. Y para eso fue que Dios les mandó a hacer eso, ese santuario, y les dio la ley, y les dio los profetas. Todas estas cosas eran una preparación para el pueblo de Dios, para que estuviera pendiente, listo a recibir aquel verdadero Cordero de Dios que iba a ser enviado del cielo, el que quitaría el pecado del mundo. Ahora bien, en el próximo tema vamos a hablar únicamente de los dos pactos, el pacto del Sinaí y el nuevo pacto.
Porque ocurre que en muchas congregaciones, especialmente la congregación donde yo vengo, dicen que no hay ninguna diferencia entre los dos pactos, que es el mismo, que el antiguo pacto del Sinaí y el nuevo pacto, que eso es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo la casa que hace el niño jugando a la casa verdadera que el padre está haciendo? Eso no es lo mismo. Pero resulta que es irónico que este niño, en el ejemplo que estoy colocando, el niño hace su casita allá jugando, y ahora después de que la hace, ya cuando llega la noche el padre lo llama y venga, venga que ya está la casa nueva hecha. Y entonces el niño le diga, no, es que yo también hice mi casa y yo me amaño aquí, yo me quiero quedar aquí. Eso hicieron los judíos cuando vino Jesucristo. Vino a establecer el nuevo pacto, el pacto verdadero, el pacto de salvación. Vino a establecerlo, pero los judíos dijeron, no, nosotros estamos bien aquí en el antiguo pacto. En el pacto que tenemos, en el pacto que nos dio Moisés, nosotros creemos esa Moisés, nosotros no. Y desechan el verdadero pacto de salvación para seguir en el viejo pacto del Sinaí. ¿Por qué quieren seguir allá? Porque es que todos estos ritos del santuario que Dios les dio a hacer con animales, resulta que eso lo convirtieron en un gran negocio que les generaba mucha plata. Y creerle a Jesucristo y dejar todo eso, tendrían que dejar todo eso, y entonces con Jesucristo, ¿qué iban a tener? Alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús se volvió y le dijo, las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Acá en este mundo depravado, Jesucristo no vino a hacer tesoro, a hacer dinero, a conseguir propiedades, no. Ni tampoco le iba a dar a nadie de eso. ¿Por qué? Porque esto está siendo gobernado por el príncipe de este mundo, que es el enemigo de Dios. Así que entonces los judíos dijeron, si le creemos a Jesús, en primer lugar tenemos que decirle al pueblo que nosotros estábamos equivocados, que lo que dice Jesús es la verdad. Y el orgullo no les permitía hacerlo. En segundo lugar, tenían que abandonar todos esos negocios que tenían con las cosas religiosas y seguir a Jesús, y ya no les iba a llegar el dinero que les estaba llegando. Entonces, por eso prefirieron matar a Jesús que aceptar las enseñanzas que él traía, a pesar de que ellos sabían que él tenía la verdad y que venía de Dios. Apreciados hermanos, en el próximo tema, no se lo pierdan, vamos a hablar y vamos a notar la diferencia que hay entre estos dos pactos, el pacto del Sinaí y el nuevo pacto establecido por Cristo Jesús. Dios los bendiga. Quiero terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque a pesar de que su pueblo se rebelaba contra ti y se apartaban del camino de la vida, de la gracia que tú nos diste al enviar un Salvador que quitaría el pecado del mundo, tú nos guiaste y guiaste a su pueblo y envió este Salvador prometido. Y ahora por medio de él tenemos entrada al cielo. Gracias, Señor, por haberlo enviado. Gracias por Jesucristo.
que vino y hizo la obra de redención. Doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.